última clase de clínica, que es de teletáxica. Esto es interesante porque, bueno, si algunas cosas habíamos conversado de que no se hacían en todos lados, esto sí que ya prácticamente también es como mucho más raro. En fin. ¿Cómo eso? Se denomina cirugía estereotáxica a un proceso donde se va a hacer un tratamiento de radioterapia en una fracción, en una zona muy definida. La mayoría de las veces muy pequeña. Una sola fracción. La mayoría de las veces van a ser lesiones intracraneales y en muchos casos se utiliza un marco estereotáxico, por eso se llama así. Se utilizan arcos que pueden ser isocéntricos, no coplanares o coplanares, y cuando eventualmente, por temas de dosimetría o porque a veces no se logran los constraints con una fracción y se tiene que aumentar las fracciones, cambiamos a radioterapia estereotáxica. La exactitud va a ser una de las cosas súper importantes que acá nosotros vamos a tener que nos importa. Y en este momento en nuestro país existen dos maneras de hacer radiocirugía, que es con rayocama de cobalto 60 en una máquina que se llama Gamma Knife, que habían dos en funcionamiento, pero supe ahora que una ya la dieron de baja, que estaba en la casa, la otra está en la arriba, y los otros son el rayo X, ¿cierto?, en aceleradores lineales, que es el X-Ray Knife, y vamos a ver, ¿cierto?, algunas modificaciones que tiene. La otra opción son partículas pesadas cargadas, pero esa es una radioterapia que ni se ha acercado al cono sur, así que todavía no lo tenemos. ¿Qué es el Gamma Knife? El Gamma Knife es un equipo que fue construido y nació desde los grupos de neurología o neurocirugía, no de radioterapia. Bajo ese concepto, entonces, solo se utilizan lesiones cerebrales o del sistema nervioso central en la cabeza. No se puede utilizar en otras regiones del cuerpo. Son varias fuentes de cobalto que están, ¿cierto?, ubicadas en escudos hemisféricos, donde se concentra la dosis y están 55 grados, ¿cierto?, de angulación para que puedan concentrar la dosis en un punto. ¿A usted le hace falta varias gente que la acompañe? Ah, no. Estas fuentes son distribuidas en dos arcos hemisféricos, ¿cierto?, uno longitudinal y otro transversal, y eso permite que se concentre la dosis con una apertura y un cierre de colimador que es controlado hidráulicamente. Existen dos colimaciones en esta máquina. Primero, una colimación que es de 8x8 con un campo fijo, y después viene una segunda colimación que se abre, ¿cierto?, pequeños colimadores para aumentar la precisión. El proceso parte poniendo al paciente un marco estereotáxico. Como les decía, este es un proceso que viene desde la neurología, la neurociencia, la neurocirugía. Entonces los pacientes se les instala, y esa es la palabra, instala, porque esto se ancla en el cráneo con unos ciertos pernos, porque el paciente va a estar durante todo el día con este marco. La idea es que el marco se pueda después anclar en la camilla para que así no se mueva el paciente. Estamos hablando, ¿cierto?, de un posicionamiento que es completamente distinto a lo que conocemos. Esto va mucho más, ¿cierto? Tiene obviamente una mejor, se ancla mejor que una máscara, por ejemplo, termoplástica, pero es complicado porque fíjense, tenemos acá al paciente prácticamente, ¿cierto?, con tornillos en el cráneo para poder poner el marco. Este marco, la mayoría tiene ciertas posibilidades para después tomar las imágenes para hacer el cálculo, e incluso muchos tienen están construidos, ¿cierto?, para poder ponerlos en el resonador. Entonces son complicados,
y el paciente tiene que estar todo el día con él. El equipo, ¿cierto?, tiene estas características, tiene una camilla, ¿cierto?, que va a desplazar al paciente. El paciente, como ya vimos, se ancla en la camilla y adentro está, ¿cierto?, este casco donde van a ver unas pequeñas aperturas con la posibilidad de que se pueda, ¿cierto?, y concentrar la dosis en función de la posición del volumen. Así vamos a tener entonces al paciente anclado, ¿cierto?, con este casco que va encima y tiene entonces la colimación. ¿Cómo se va a concentrar la dosis? Porque las fuentes de cobalto van a ir, ¿cierto?, ubicándose en algunas de las posiciones que se necesitan. Si eventualmente, por ejemplo, la lesión es central, se van a ubicar entonces distribuidas por todo el casco. En cambio, si está lateralizada, van entonces a estar más tiempo en un lado que en otro. Y eso permite que se concentre la dosis. Ahora, si están más en la zona, ¿cierto?, que necesitamos coronar, se van a exponer entonces las fuentes más o menos tiempo. El paciente va a estar primero en esta posición, de ahí se va a mover, y cuando esté en la zona donde van a ir las fuentes radiactivas, tiene mucho más blindaje. ¿Ya? Acá tenemos, ¿cierto?, unas puertas blindadas, y todo esto tiene un blindaje, porque obviamente las fuentes radiactivas solamente tienen que radiar al paciente. Ahora, cobalto. El mismo cobalto de los equipos que vimos al principio, el mismo cobalto de los equipos de radioterapia, como fuente radiactiva. Conocida, los mismos 5 años de periodo de desintegración, ¿cierto? Por lo tanto, es una fuente que ya más o menos, ¿cierto?, tiene cierto conocimiento. Y vamos entonces, una vez que ya el paciente está completamente ubicado, se van a abrir las colimaciones para tener ahí las formas. Hay que considerar, ¿cierto?, aspectos especiales de la dosimetría. Lo mismo sí que ya conocimos, pues hay que calcular los TMR, los papeles de output, el SC, el SP, pero obviamente tamaños de campo que son muy pequeños. Y acá hay que tener cuidado con los detectores. Cada vez que trabajamos con un tamaño de campo que es muy pequeño, tenemos entonces que asegurarnos que el detector tenga un tamaño relacionado al tamaño del campo. O sea, si es un campo en este caso de 8×8, tendríamos que poner un detector que sea obviamente muchísimo más pequeño para hacer una buena dosimetría física, para después hacer una dosimetría clínica mejor. Se mide, ¿cierto?, en el fantoma, en la profundidad del eje central, y la idea es que tenga reproducibilidad del menos 0,5%. Para campos pequeños, ¿cierto?, requieren menores diámetros de lo que son los fantomas, y también se pueden utilizar placas. Muchas veces pasa que los tamaños de los campos, a veces, sobre todo cuando cambian mucho por el tipo de tratamiento, el detector, aunque sea pequeño, no es lo suficientemente útil para censar la radiación. Entonces lo que se hace es ocupar una placa, ¿ya? Una placa radiocrónica que tiene como característica que va a absorber toda la dosis, no solamente el tamaño del detector, sino que toda la dosis del campo. Entonces es mucho más reproducible. Y con eso se pueden estimar entonces las TMR para el tratamiento isocéntrico o estimar las PDD si es que es necesario. Vamos a mirar un poco, ¿cierto? Un ejemplo. Aquí, bueno, otros de los típicos videos que se usan como para atender máquinas. Como les decía, este equipo lo tenemos solamente en este momento en la clínica Dávila, porque el de la FAC, que fue el primero que llegó, ya no está. No sé por qué no está. Entonces aquí tenemos un paciente, ¿cierto?, que tiene una lesión cerebral. El cerebro es muy difícil de abordar para incluso una biopsia. Por lo tanto, si tenemos, ¿cierto?, un inconveniente en tomar una biopsia, peor es hacer una cirugía. Y además una cirugía en donde podamos sacar toda la lesión. Y genera además una morbilidad muy grande, porque el paciente tiene que estar mucho tiempo hospitalizado, puede que necesite rehabilitación, y lo peor es súper caro. Entonces nació como opción estos ciertos tratamientos en donde no hacemos una cirugía, sino que lo que se hace es esto: hacer que muchas
muchas irradiaciones, ¿cierto?, van a concentrarse en una zona para poder ahí controlar la lesión. Entonces, se utiliza para ciertos pequeños tumores, para también malformaciones arteriovenosas, también para condiciones nerviosas y algunos como la neuralgia trigémina, que se puede irradiar, que se controla mucho esa lesión. Y podemos, si lamentablemente al paciente lo tenemos que anclar el marco estereotáxico en el paciente. Esto lo hace el neurocirujano, ¿cierto? Esto lo hacen con un taladro, de verdad, de real. Se taladra, ¿cierto?, para que se ponga el marco. El marco nos sirve para poder tomar las imágenes de simulación. O sea, la idea es que el paciente en la mañana se ponga el marco, se haga la simulación y después de ahí pase, ¿cierto?, los procesos de cálculo. O sea, está todo el día en función de cómo se hace el proceso del paciente. Y aquí tenemos, ¿cierto?, el anclado, el marco, el casco y entra, ¿cierto?, a la zona de la máquina. Y aquí en la zona de la máquina se van a activar, ¿cierto?, la posición de las distintas fuentes en función de la posición del volumen. Si está más lateralizado, va a estar más tiempo, ¿cierto?, hacia un lado y aquí con la máquina de la radioterapia se controla eso. Muy bien. Pero solo lesiones cerebrales. ¿Y creen ustedes que hay o que existe la necesidad de poder hacer una radiocirugía fuera del cerebro? Porque está claro, o sea, yo como bien lógico que sirve para el cerebro, pero pudiéramos necesitar hacer una cirugía que ojalá fuera así también de fina en otras zonas del cuerpo. ¿Dónde? Y que cumpliera como más o menos los mismos criterios: lesiones pequeñas, que sea difícil el abordaje, pudiera ser, ¿cierto?, en una lesión que estuviera en un órgano complejo, pudiéramos tener nuestro gran diagnóstico, cáncer de próstata, que requerimos, ¿cierto?, alta dosis y en un volumen complicado, que pasa también mucha metástasis, digo metástasis, columna, pelvis, en cualquier parte, el hígado. Entonces, en algún momento se vio paralelo desde la historia de qué pasa si podríamos hacer entonces a lo mejor con un acelerador lineal una radiocirugía. Y para eso entonces se empezó a ver la posibilidad de que tuviéramos ciertos arcos coplanares o no coplanares, o sea, que entre por un área del TAC pero salga en otra. O sea, la mayoría de las veces como si fuera en arcos, ¿cierto?, con entradas y salidas en otro eje, teniendo por lo tanto una distribución de dosis esferoidal. O sea, no solo en el mismo plano de corte del TAC, sino que entradas y salidas por otras partes del cuerpo. Para eso entonces también eventualmente necesitaríamos tener un posicionamiento especial, y si fuera del cerebro también tendríamos que hacer un marco estereotáxico. Pero ¿cuál es la diferencia cuando hablamos del extrarenal? Que ya no viene desde la parte de neurología, sino que ya la podríamos, ¿cierto?, organizar desde un servicio de radioterapia y que a lo mejor podría ser la misma máquina que estamos utilizando, solo que con algunas, ¿cierto?, pruebas para garantizar una mejor calidad. Existen dos sistemas en donde el marco se monta en un pedestal o se monta en la camilla. Entonces acá tenemos, ¿cierto?, al mismo, entre comillas, sistema, pero que esto va a estar anclado a la camilla de la máquina de radioterapia. Y que va a ser el mismo acelerador que a lo mejor en la mañana o en la tarde hicieron mama, próstata y otro diagnóstico. El mismo marco estereotáxico también se fija por el médico, ¿cierto?, y se toman las imágenes y se hace el mismo proceso. Pero necesitamos garantizar la exactitud isocéntrica del acelerador.
Ya, vamos a tener, vamos a ver un poco los controles de calidad. Pero una de las cosas importantes es que se requiere que el isocentro de la posición mecánica tenga un posicionamiento muy exacto. Eso significa que la camilla hay que probar que si le estamos haciendo un desplazamiento sea prácticamente milimétrico o ojalá submilimétrico. ¿Por qué? Porque necesitamos que vaya a tener una zona que es muy específica. Entonces, si de repente hay errores en el posicionamiento, no nos va a servir el equipo. Se pueden hacer múltiples pruebas. Hay una que se utiliza, ¿cierto?, una boleta de Wolfram, en donde, ¿cierto?, se hace pasar con un sistema, ¿cierto?, para verificar la posición. Esta prueba se llama de Winston Lance. En el Congreso mostraron que hay muchos ahora centros que están construyendo con impresión 3D este tipo como de sistemas para poder tener los fantomas. Y la idea es que podamos irradiar esta bolita de Wolfram en un tubito y se muestre en una placa, que ojalá que esté al centro. Significa que es muy fina, ¿cierto? Y al hacer varias pruebas, ¿cierto?, me muestra la reproducibilidad de la prueba y que entonces vamos a estar muy exactos. Se probó con estas pruebas que errores aceptables en experimentaciones con fantomas fueron de 1,3 milímetros. O sea, estamos hablando de errores para el equipo que son bastante pequeños. Acá la colimación va a ser distinta. Estamos hablando del mismo equipo de radioterapia por el que a lo mejor se puede hacer una mano, pero ya no nos sirve el mismo colimador. ¿Le vamos a cambiar el colimador? No podemos, porque ya sabemos que el colimador está montado, colimador primario, colimador grande secundario, colimador multilámina. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cierto? Poner un cono de radiocirugía montado por fuera del colimador que nosotros ya conocemos. En general tienen diámetros de 5 milímetros a 30 milímetros para tratar lesiones ciertas pequeñas y nosotros nos encontraríamos entonces con él, que sería el acelerador que conocemos y que es nuestra máquina que ya vimos, solo que se monta por fuera un cuarto colimador y que va a tener cierto unas aperturas muy pequeñas para generar un haz muy fino y poder dar una cantidad cierto elevada de campos que van a hacer que se concentre la dosis. Van a ser montados en el eje central y se mide cierto cuál es su desplazamiento. La idea es que tenga un desplazamiento que sea menor a 1 milímetro y que tenga por lo tanto una alta exactitud isocéntrica para que cuando hay que hacer a lo mejor algún giro del equipo por una nueva posición de lo que es la entrada del campo, se puedan, ¿cierto?, representar de manera eficiente. Entonces nosotros nos vamos a encontrar porque tenemos al mismo paciente con el marco, solo que ahora ya no va a estar en el Gamma Knife, sino que va a estar en un acelerador y vamos a tener nuestra misma máquina que conocemos, pero con un colimador, ¿cierto?, extra para hacer un haz muy fino y podamos entonces hacer un tratamiento más exacto, radiocirugía, y el paciente después se va a, entre comillas, una recuperación que es sacar el marco y para casa. Y no se le hace ninguna, ¿cierto? No queda con cicatrices, no queda tampoco con efectos secundarios complicados. La mayoría de las veces, ¿cierto?, se puede hospitalizar un día, en fin. Fíjense en la posición de la camilla. Una de las cosas esenciales es el hecho de que los campos no son coplanarios. O sea, para entrar por una zona y puede que salga por otra, que no va a estar en el mismo eje del corte de placa axial que todos conocemos siempre. Acá tenemos, ¿cierto?, esto para la foto que los médicos van a las máquinas. Tenemos, fíjense, este es un Synergy. Ahí tenemos el sistema de rayos X que ocupamos normalmente, solo que ahora tenemos ahí arriba, ¿cierto?, el colimador extra, y acá el paciente ha entrado en la camilla con el marco estereotáxico. Si lo analizamos desde el punto de vista económico, obviamente esto es mucho más accesible que una cirugía cerebral. Y obviamente también la podemos hacer en un centro de radioterapia que pudiera ser de varios del país, en vez de hacerlo solamente en una Gamma Knife. Y tiene otra característica positiva. Podríamos hacerlo en una zona del cuerpo que no sea el cerebro.
podríamos hacerlo en el hígado, podríamos hacerlo, ¿cierto?, con sus complicaciones obviamente. Si hiciéramos una comparación entre gamma knife y X-ray knife, podríamos ver que las lesiones, ¿cierto?, son pequeñas en gamma knife, en cambio en X-ray knife podríamos utilizarlo para lesiones un poquito más grandes, porque podríamos ocupar un colivador más grande y así hacer, por ejemplo, un cáncer de páncreas que da, ¿cierto?, que necesita mucha dosis, lesiones, ¿cierto?, en el hígado, a lo mejor varias metástasis vertebrales. La fuente de radiación es distinta porque el gamma knife es un poco alto y el otro es un haz de rayos X. La precisión es distinta porque la X-ray knife puede hacer precisiones menores, las fuentes son distintas, una es móvil, la otra es fija, y los tiempos de tratamiento son en general similares, ¿ya? Pero, ¿cuál está en nuestro país de estos? Gamma knife, X-ray knife existe, pero con menos impacto. Sí tenemos en nuestro país otra máquina, que es el Cyber. Y el Cyber Knife, a diferencia de los otros, es una máquina robotizada. O sea, es una máquina, si se fijan, completamente distinta. Incluso fíjense, ¿cuál es la inmovilización que tiene el paciente? Entonces, ¿cómo me pone un ejemplo de una inmovilización que es nula cuando me está diciendo que voy a hacer tratamientos que son tan precisos con tanta dosis? Y además, tenemos, ¿cierto?, en esta sala unos sistemas que están en el techo, en el piso, y la camilla también está optimizada y el equipo puede hacer múltiples giros. Vamos a ver. CyberKnife es una técnica que permite administrar una dosis muy alta, pero con exactitud y precisión que baja el rendimiento. O sea, ya por precisión es mucho mejor que las anteriores. Puede proporcionar haces en cualquier dirección, salvo, y eso es una decisión, ¿cierto?, técnica, por posterior. ¿Por qué? Porque si no pasa por la camilla. Y los haces de radiación se van a centrar en el volumen de tratamiento y, obviamente, dejar fuera los órganos de riesgo. Por tratamiento en general se usan más de 100 haces de radiación, pero cada uno es muy fino. La energía de 6 MB se puede entregar más de 1000 unidades de monitor por minuto. Se utiliza Ray Tracing como algoritmo o Monte Carlo y la distancia es variable. Acá no tenemos isocentro. Es más, los pacientes cuando se hace la simulación no se les deja ninguna referencia. Tenemos un equipo que es un robot industrial que se mueve en 6 ejes. En la base, después el cuerpo, otra posición del cuerpo, cabezal, cabezal y cabezal. ¿Se acuerdan que en un principio cuando partimos con el acelerador les decía que se parecían un poco los primeros a las cabezas de los aliens porque tenían la guía de onda? Bueno, a este sí se parece porque tiene aquí la guía de onda que está de alguna manera con piezas más pequeñas para que quede bastante bien y tiene una reproducibilidad bajísima, distinta distancia y pesa sobre 1500 kilos por el litro. ¿Cuáles son las características generales? Primero, es mucho más preciso, como les decía, incluso lesiones pulmonares. Puede hacer cierto tratamiento muy preciso y vamos a ver por qué. Y también es flexible porque se puede mover en cualquier posición. Ya no tenemos el tema de que un equipo que tiene fijo la posición. O si llega de un arco, va a ser un arco parcial. No, este se va a mover para todos lados. Rastrea la posición del tumor. Y esa es una de las grandes diferencias que hay con los otros, porque toma imágenes durante el tratamiento. Hasta hoy día teníamos máquinas que hacían las imágenes antes del tratamiento y de ahí entonces hacíamos el tratamiento. Pero esta, como requiere más precisión, puede hacer imágenes durante el tratamiento y podemos ajustar la posición del paciente. No vamos a tener, por lo tanto, campos que sean congregados, sino que campos en cualquier dirección. Y podemos tener incluso más de 100 haces de radiación finos que se van a concentrar en alguna zona. Acá tenemos en próstata, acá tenemos en un tumor cierto cerebral. Esto es muy injusto.
Pero si lo comparamos con la lateral externa, estamos hablando que primero la dosis podemos subirla, incluso cuadriplicar la dosis sin afectar los órganos de riesgo. Y además, el tejido sano y el operador tienen una radiación mínima. En cambio, la lateral externa, para lograr esto, son largos periodos de tratamiento y no se logra la misma distribución de dosis. Existen protocolos para poder hacer radiocirugía, por ejemplo, igual en Alzheimer. No todo el mundo tiene un Cybernet, pero aún así no se pueden tomar imágenes durante el tratamiento. O sea, tenemos que confiar que el paciente está con la foto del inicio y que quede igual, ojalá. Para eso sí requerimos muchos componentes. Primero, vamos a tener un sistema de toma de imágenes en el techo, que son dos tubos de rayos X, los mismos que ustedes conocen como rayos X convencionales, pero que están ubicados en 45 grados, toman un tamaño de campo de 15 por 15 y tienen hasta 150 kV. Va a tomar imágenes en 45 grados y genera una reconstrucción ortogonal. Después tenemos una cámara Synchrony que tiene como objetivo monitorizar el movimiento respiratorio del paciente. Si en algún momento tenemos una lesión en el hígado, en el abdomen, en el pulmón, el paciente va a tener cierto un sistema para que, como mientras va respirando, el sistema va moviéndose en la misma posición. Y ajusta si es que el paciente cambia de flujo de respiración. Tiene sistemas de colimación bastante especiales que lo vamos a ver. El robot es completamente, el brazo robotizado. La camilla también puede hacer múltiples movimientos, no solo traslaciones. O sea, no solo sube, baja, antero-posterior o lateral, sino que también puede girar si es que es necesario para que uno no tenga que entrar a mover al paciente. De afuera uno puede pedirle a la camilla que se mueva a 1 grado o 2 grados. Y tiene detectores de imágenes en el piso de la sala. Porque como estamos radiando del techo, en el piso se detecta, ¿cierto?, con un panel y como les mostraba ahí, la camilla se puede mover a múltiples posiciones. Hay equipos que además del colimador normal tiene otro que se llama Iris y que tiene como característica que tiene varios bancos de segmentos de tungsteno que se van a cerrar como el iris del ojo. Nosotros no lo usamos porque requiere un control de calidad a distintos tamaños, que para eso nosotros ocupamos los conos de distintos tamaños, que lo vamos a ver ahí. Pero si eventualmente hiciéramos una comparación, a veces quedan mejor las distribuciones de dosis con uno con otro. Ellos tienen como objetivo, si se fijan, lo pegado que están las curvas de isodosis a lo que es el volumen. Y tenemos acá que prácticamente en 1 centímetro cae desde el 90 al 25% al 30% de la dosis. O sea, la cantidad de pulmón y de tejido sano que se radia es mínima. No lo podemos hacer esto con radioterapia 3D ni incluso con bimal. No se puede hacer con bimal. Esto es solo para mostrarles que han habido ciertos nuevos modelos que se han construido y que todos tienen precisiones submilimétricas que permiten siempre estar muy seguros de cómo hacer el tratamiento. Y la camilla, la cámara Synchrony, que es para el sistema respiratorio, sincroniza de manera continua la administración de la dosis con el movimiento del tumor. Para eso el paciente se tiene que poner un chaleco especial que tiene unos velcro, donde uno encima va poniendo unos detectores de fibra óptica. Estos detectores van a enviar una señal infrarroja que va a ser leída por la cámara Synchrony y entonces uno puede ir, en el caso de que el paciente cambie un patrón respiratorio, el equipo deja de radiar. Además, el equipo tiene un sistema de seguimiento que se llama Excite y que permite rastrear lesiones pulmonares que estén cerca de la columna o lesiones de la columna vertebral. ¿Qué se puede irradiar de la columna vertebral? Metástasis de cáncer de mama, de próstata. Entonces, muchas veces los pacientes que tienen una metástasis, se controla la metástasis, se puede seguir 5 de años. Una metástasis ahora no es un diagnóstico tan complejo. Para eso entonces vamos a ver con las distintas cámaras
la lesión, en este caso que tiene, ¿cierto?, un cáncer de pulmón, y después vemos, ¿cierto?, una cámara toma una imagen, toma de nuevo la imagen, toma de nuevo la imagen, y sobrepone las imágenes para ir viendo cómo se mueve, ¿cierto?, por la respiración. Y puede entonces después hacer un patrón de movimiento, obviamente dándole al paciente la recomendación de que ojalá mantenga su patrón de respiración. Muchas veces se queda dormido y ahí quiero el patrón y hay que hacer otro nuevo. Hay otro sistema además que se llama 6D Full Tracking, que se utiliza también para las lesiones cerebrales, porque también puede hacer lesiones cerebrales. Y para eso lo que hace es evaluar el contraste en el campo de visión por las imágenes 2D sacadas del cráneo del paciente. Y por último, tenemos el último sistema de seguimiento, que es el de fiduciales, que se utilizan tejidos blandos, que se utilizan de 3 a 5 fiduciales de oro, que se ponen dentro de los tumores para que el equipo pueda guiarse por esta marca de alta densidad, que en este caso es de oro, y se ubica en el hígado, en lesiones, ¿cierto?, que estén cerca del hígado, el páncreas o la próstata. Entonces, unas semanas antes del tratamiento, el paciente se le insertan en la próstata, por ejemplo, unas marcas fiduciales y después el equipo las cuesta. Por lo tanto, si lo pensamos, es una máquina, pero que tiene 4 patrones de seguimiento para múltiples diagnósticos de todo el cuerpo. Ya no estamos solamente con una radiocirugía del cerebro, es para múltiples seguimientos. ¿Ya? Acá tenemos incluso y aquí vamos a ver unas recomendaciones o resúmenes, ¿cierto?, de la fuga. Acá tenemos, ¿cierto?, el equipo, el sistema, toma las imágenes, acá con el panel que está, el paciente con una inmovilización sencilla, y nosotros como tecnólogos entonces las miramos y hace, ¿cierto?, una corrección y podemos entonces evaluar cómo se comporta el patrón respiratorio. Y después la máquina lo que va a hacer es esperar que se tomen imágenes y empiece a hacer el tratamiento. Si el paciente se mueve o cambia su patrón de posición, podemos parar, ajustar y seguir, cosa que no podemos hacer con las otras máquinas. Y aquí el equipo se puede acercar, se puede alejar, y volvió a tomar imágenes, de ahí se vuelve a mover. El único inconveniente que yo veo con este tipo de equipos es que a veces si se acerca mucho el paciente, que ve que se acerca, como que se mueve. Eso es un poco. Por eso tiene que hablar, le tiene que explicar. El primer día cuando parte siempre cuesta porque se asustan, ¿cierto? Acá tenemos al Excite, por ejemplo, que hace radiación en distintas posiciones de la vértebra, que tiene una metástasis y hace que se vaya concentrando la dosis por tratamiento. Estos tratamientos son largos, duran a veces 1 hora, pero se hacen 2 sesiones, 3 sesiones y completamente controlado la lesión. No se hospitaliza el paciente, viene de su casa, se le vaya, se va por su casa. Así de sencillo. Vamos a mirar un poco ahora el flujo de lo que es un paciente. Acá sí tenemos un equipo un poco más avanzado que nosotros también ya lo tenemos actualizado y que es con un sistema de colimación de multiláminas. O sea, aparte de un cono, tiene multiláminas. Entonces la sala al final es un poquitito más grande porque tenemos la camilla, ¿cierto?, robotizada, el robot, el sistema donde están los colimadores, arriba los sistemas de imágenes, la cámara síncrona. Y nosotros además tenemos el ecógrafo para verificar la paciente. El flujo en general es similar a como ya conocemos, ¿cierto?, el tratamiento de radioterapia. Al paciente se le toma un escáner de circulación. Muchas veces tiene características especiales porque como son lesiones pequeñas, entonces tenemos que hacer un escáner a lo mejor con un espacimiento de corte menor que los 3 milímetros de siembra. Y las resonancias de simulación también tienen que ser con espaciamientos pequeños para poder mejorar la calidad de la marcación. Y ya en la máquina se toman las imágenes en 45 grados y se comparan. Esto, por ejemplo, es el sistema de patrón respiratorio que nosotros, ¿cierto?, tenemos, en donde el paciente, tenemos acá una visión de una de las cámaras, acá tenemos la otra, y aquí tenemos, ¿cierto?, en este circulito el patrón de respiración.
Y acá tenemos cierto, apretamos este botón y empieza a tomar imágenes. Y nos empieza a mostrar todos los desplazamientos que tiene el paciente. Nosotros podemos ir decidiendo que algunos de esos desplazamientos se borren porque a lo mejor justo se movió mucho y tomamos imágenes. Durante este proceso no estamos tratando al paciente, se le está solamente creando un patrón de movimiento respiratorio. Porque aquí ve que el paciente tiene cierto su chaleco que tiene talla ya definida. Y bueno, a veces les queda grande, les quedan chicos, pero ahí tenemos el sistema de imágenes de rayos X que toma cierta imagen en 45 grados y el panel está en el piso. Aquí están los sistemas de seguimiento que habíamos conversado. 6 de School porque analiza ciertos patrones de contraste en el cráneo. El Excite de columna, que lo que hace es crear como una mallita que muestra la relación que hay entre la simulación y las imágenes de ahora reconstruidas, pero en las vértebras. Los fiduciales, ahí se ven las mantitas de oro que están dentro de la próstata. Acá lo que importa no es que la pelvis quede exactamente igual que la pelvis. Acá no comparo las partes óseas. Acá, si el paciente está preparado exactamente igual que antes, no me importa. Lo que importa es que el equipo reconozca la posición de los fiduciales y que sea capaz de seguirlo. Ahora, si el paciente no está bien preparado, a veces pasa que se mueven mucho los fiduciales porque se mueve la próstata y hay que parar, que vaya al baño y tome un poco más de agua y seguir. Y acá también tenemos, ¿cierto?, la visualización del otro Excite, pero de pulmón para el tracking de lesiones pulmonares. Si es que se pueden ver, a veces no se ven bien, porque si la lesión está muy pegada a la columna la va a tapar. Ya, y eso es como un problema. Depende un poco de la posición en la que está la lesión respiratoria. Acá tenemos, ¿cierto?, la cámara Synchrony y tenemos, ¿cierto?, la chaquetita que se pone el paciente. Y la idea entonces es que con estos marcadores que van a ir orientados a la cámara infrarroja del Synchrony, primero entonces tomamos una serie de imágenes y ahí están los distintos posicionamientos y ahí está creando, ¿cierto?, el patrón de respiración. Ustedes fijan que cada imagen me va a mostrar una manera distinta y aquí de manera espectacular muestra un ciclo respiratorio perfecto. Esto no es real, porque los pacientes obviamente a veces están quedando dormidos y se ve una línea que está casi que se muere. O a veces uno le dice, mantenga la respiración y toman aire. Y se va para arriba y hay que esperar un ratito que puede a tener, ¿cierto? Mientras pasan esos cambios, el equipo no irradia. Porque así se asegura, nos aseguramos también, de que si está fuera del margen del posicionamiento correcto, no se irradia. Pero obviamente, como es una simulación, vamos a tener un patrón respiratorio usoniano. Nosotros, por lo tanto, tenemos que ir verificando que estos cambios de posicionamiento del patrón respiratorio y esta se mantengan. Porque si se mueve mucho, hay que parar, entrar, hablar con el paciente o a través de un micrófono también indicarle, darle algunas instrucciones. Y cuando ya hay que irradiar, ¿cierto?, el equipo se va a acercar y entonces se va a abrir el colimador y vamos entonces a hacer el tratamiento y la máquina se va a mover según el patrón respiratorio. Esto es lo más seguro si lo pensamos, porque vamos a tener una máquina que nos va a permitir, ¿cierto?, entonces hacer volúmenes más pequeños. Normalmente, incluso hoy día lo hablábamos en el loop, teníamos a lo mejor lesiones que se podían mover y que faltaba el ITV y a lo mejor había que crear un espacio más grande para garantizar que el volumen se irradiara bien. Acá no, acá puedo hacer más chico el volumen. Entonces el órgano de riesgo va a recibir menos dosis. Y tenemos también, además, ¿cierto?, un colimador multilámina que es para mí la magia, porque hizo que bajara mucho el tiempo de tratamiento. Cuando se trabajaba con colimadores fijos, estos tratamientos a veces eran de 2-3 horas y ahora lo hacemos, no sé, media hora. Es muy grande el aporte que hizo, ¿cierto?, contar con el MLS. Ahora, esta tecnología creo que había una en Venezuela y no hay más. Y con MLC menos, porque creo que el otro está en México. Con esta.
tanto, si se fijan, ahí está el paciente en una posición segura y cuando cambia a lo mejor de posición segura deja de irradiar. Hacer la sincronización y crear la guía respiratoria cuesta, a veces 40 minutos solamente por eso. Esta marca y este equipo es la misma del tomoterapia. ¿Ya? O sea, esta marca tiene Cyberman y tiene el equipo Radixact de tomoterapia. Y además, como tenemos distintos sistemas, ¿cierto?, de colimación, vamos a ver un poco cómo se cambia. Porque la misma máquina es capaz de generar cierto patrón de movimiento para cambiar el colimador. Entonces ahí tenemos el colimador, ¿cierto?, el IRIS, que es un colimador, como les decía, que se puede abrir y cerrar como un patrón del ojo. Y si nosotros no lo vamos a usar y vamos a usar otro, entonces el equipo va a guardar el colimador IRIS, va a soltar ahí la parte del cabezal, suena como cuando suena así como a presión de gas, de aire, se escucha. Y después entonces reconoce la nueva posición para el colimador, ¿cierto?, que es por ejemplo el de icono fijo. Que esos son de distintos diámetros y los distintos diámetros están aquí. Es un cono, o sea, un cilindro que tiene dentro un orificio y que son de distintos diámetros. Uno tiene que, para cambiarlo, entrar, meter la mano dentro de la máquina, girar el sistema, secar el colimador, ¿cierto?, tiene un seguro, deja el colimador, toma el otro, vuelve a ponerlo, es mecánico, pero sí mecánico, casi de mecánica automotriz, porque con eso nos aseguramos de que está bien anclado, porque si lo hiciera automático y en algún momento falla, le puede caer después al paciente. En cambio, como que se confía en que el humano lo va a hacer, porque tú tocas y sientes que hace un anclaje. Entonces acá tenemos, ¿cierto?, el fijo, que tiene distintos tamaños, ese es el más grande de 60, que también sirve para hacer el control de calidad. Y por último, si vamos a usar, ¿cierto?, el MLC, se ubica, ¿cierto?, en el MLC. Y entonces irradia eso. Si por ejemplo estás atendiendo pacientes de cerebro y que vas a utilizar el del cono, ¿cierto?, mantienes el cabezal. Y si después a lo mejor llega el paciente que es de próstata, mientras pasa el paciente le puedes pedir al equipo que solo se cambie. Tú lo entras y lo mueves. Yo voy a ver un poco, ¿cierto?, algunos ejemplos. Aquí tenemos, ¿cierto?, la visualización, como les decía, se ven las dos vistas, se ve ahí si es que hay algún movimiento, porque yo aquí tomé dos vistas de un fantoma. El fantoma tiene dentro unos fiduciales, entonces reconoce los fiduciales. Y fíjense que reconoce que tiene un error de posicionamiento, pero fíjense los valores del error: 0,1 milímetro en anteroposterior, 0,1 milímetro negativo en lateral y 0,7 milímetros en superior inferior. Menos de 1 milímetro. ¿Por qué? Porque obviamente si queremos hacer una irradiación de lesiones pequeñas, no puedo tener un error de 1 centímetro, obviamente. Y además, el equipo tiene como garantía que si tú encuentras un error mayor, lo puedes ajustar, porque estás tomando las imágenes. Y no son solo traslaciones, sino que también puede hacer, ¿cierto?, rotación. Acá tenemos, ¿cierto?, el de la FARP en la sala, como les decía, la cámara síncrona está por acá, ahí está en el techo el detector, ahí está el de los colimadores, y aquí está puesto el fantoma que les mostré recién. Cuando uno trabaja, entonces, ¿cierto?, aquí obviamente mirando de una cámara, porque uno cuando estoy radio no lo muestra, y uno está de afuera, ¿cierto?, monitorizando que el equipo haga lo que tiene que hacer. Porque pudiera ser que a veces, por ejemplo, por un cambio de posicionamiento porque el paciente se movió, también puede de repente el paciente moverse y chocar con el equipo. Entonces también tiene un patrón de anticolisión. Y nosotros ocupamos la misma pantalla para ver a los pacientes cuando llegan, por eso se ven los pacientes que van. Ya, entonces por ejemplo ahí se ve, ¿cierto?, las distintas vistas
si el equipo una vez ya que esté radiante, radia un rato, y después gira y radia al otro lado. Entonces, claro, el paciente ve que se acerca a la máquina, pero no la toca. Pero obviamente es distinto a una máquina fija o una máquina que es conjuntar. Acá el paciente ve que de repente se empieza como a acercar el cabezal. Y a veces se estresan y se mueven. O al revés, se relajan y se quedan dormidos. Porque eso también es como bastante común. Ya, así que este es un poco, bueno, lo que es CyberKnife para hacer radiocirugía. Hay protocolos para hacer radiocirugía igual en ALCIO, no en un acelerador más convencional, pero es el único equipo que puede tomar imágenes, que puede hacer a lo mejor, por ejemplo, que pasa si el paciente quiere ir al baño o está muy cansado, que es el paciente que tiene metástasis, que está como complicado, podemos parar, el paciente se baja, va al baño y después volvemos y seguimos donde estaba. No tiene el mismo flujo que un tratamiento más convencional donde tomamos la imagen, tratamos y sigue el otro, porque acá estamos hablando de un tratamiento que es similar a operarlo. Entonces nos podemos estar como equivocando. ¿Ya? Eso. Con esto terminamos nuestras clases de técnicas de especiales de tratamiento. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Depende del diagnóstico, depende de las condiciones del paciente, depende de lo que son ciertas nuestras intenciones de tratamiento. ¿Ya? Vamos a seguir al tiro porque después hacemos un break para las últimas dos. ¿Ya? Este tema es bastante importante, a mí me gusta harto, aunque a veces como medio fome. Pero ustedes hicieron su curso de protección